Muy buenas a todos. Mi nombre es Julio Otero Santamaría, soy licenciado en periodismo, soy máster en comunicación política y doctorando en análisis del discurso por la Universidad de Córdoba. Voy a presentarles mi ponencia Topología discursiva del movimiento justicialista. Vamos a ello. Bien, pues lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que buscamos eh, cuando empezamos a realizar esta investigación. Pues lo que buscamos es formular una estructura de conceptos interrelacionados eh, para sintetizar la ideología del justicialismo, del movimiento justicialista o de lo que también se llama el peronismo. ¿Y cómo conseguirlo? Pues nosotros decidimos realizar un análisis topológico, que ahora explicaremos en qué consiste, de un texto de las 20 verdades del peronismo, proclamado en 1950. También hablaremos más Bueno, lo primero, pues el contexto histórico, ¿no? Para poner un poco en el mapa este propósito de la investigación, ¿no? Lo fundamental es saber quién es Juan Domingo Perón, el general Perón, que da nombre al peronismo, también llamado justicialismo, esta ideología, el movimiento justicialista. Y bueno, pues fue un político que gobernó la República Argentina en dos periodos, en 1946, entre 1946 y 1955, y entre 1973 y 1974. Él llegó democráticamente al poder, ganó las elecciones en 1946 y en 1951, dos mandatos, digamos, seguidos, pero fue interrumpido su presidencia por un golpe de Estado que tuvo lugar, un golpe militar en 1953. Volvió del exilio, ganó las elecciones en el 73 y él murió ya por enfermedad, por muerte natural, digamos, en el cargo. Y en el 74, cuando estaba su segunda esposa en la presidencia, pues hubo otro golpe de Estado. Bueno, Perón proclamó las 20 verdades peronistas, que es el documento que vamos a analizar, desde la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, durante el quinto aniversario de la fundación del movimiento justicialista, ¿no? Hablamos de movimientos más allá de lo que es el Partido Justicialista, sí, de todos los movimientos que forman parte de esta ideología, ¿no? En 1950 proclamó estas 20 verdades que se convirtieron en un documento, por así decirlo, de síntesis doctrinal de su ideología. Nuestra investigación tiene un marco de referencia, en primer lugar epistemológico, que es el del paradigma de la complejidad, de Edgar Morin, que pues escribió su principal obra, eh, Introducción al pensamiento complejo, en 1990, si bien lo que es el paradigma de la complejidad y su teoría de los sistemas complejos, pues data de los años 60-70. Nuestro marco teórico es el análisis crítico del discurso. Fundamentalmente, pues tenemos como referencia a Ruth Bodak y a Teun Van Dijk. De Ruth Bodak, pues compartimos ese interés por el análisis de las relaciones entre el discurso y el poder. Y el marco conceptual es el de Antonio Rodríguez de las Heras. Bueno, pues mantuvo relación con Magan en los años 70 y él desarrolló sus propias teorías sobre la historia eh, que, que, bueno, que se pueden enmarcar también en el análisis del discurso. Los conceptos clave que él maneja son poder y crisis, él concibe la historia como crisis y también conflicto y sobre todo para el método que hemos elegido, los conceptos claves son complejidad y valores. El marco metodológico es el que hemos comentado antes, la topología del discurso, que él mismo desarrolló en 1987, pero nosotros vamos a explicarlo sobre todo a partir de un libro de Juan Sánchez, uno de sus discípulos, en 2001, ¿no? El ideario sobre el ideario del principal líder regionalista extremista. ¿Para qué sirve esta topología del discurso? Pues para representar de forma sintética y gráfica una ideología o el pensamiento de cualquier autor, ya sea filosófico, incluso literario, o
de un líder político o social en un momento determinado. ¿Cómo se consigue, ¿no?, representar un pensamiento, una ideología, un sistema de ideas de forma sintética y gráfica? Pues hay que analizar un texto y partiendo de ese texto, puede ser un discurso, puede ser un libro, puede ser un texto, pero que sea representativo de su ideología, pues se formula una estructura de conceptos que deben estar relacionados entre sí y que además vamos a representar la estructura y estas relaciones a través de un lenguaje formalizado. ¿Qué es ese lenguaje formalizado, ¿no?, que nosotros utilizamos? Pues es un conjunto de símbolos y también de reglas que se aplican en un proceso, en este proceso de construcción de la estructura, que está enfocado a la traducción del lenguaje convencional, es decir, del lenguaje escrito, sea en el idioma que sea, el lenguaje en el que está escrito el texto, al formal, a este lenguaje formal en el que está la estructura. Es decir, el texto es largo, está escrito en el idioma, en el lenguaje convencional, sea el idioma que sea, pero nosotros formalizamos un lenguaje nuevo que pueda sintetizar pues ese texto. Aquí tenemos a la derecha un ejemplo de varios conceptos relacionados entre sí. Esta es parte de la estructura que hemos trabajado del justicialismo. Estos son conceptos relacionados entre sí y ahora explicaré cómo se formulan estos conceptos y qué significan esos símbolos. Bueno, para formular una estructura en esta metodología hay tres, por explicarlo rápidamente, son tres pasos. El primero es hacer una lista con los términos de carácter ideológico más frecuentes, más se repiten y los que tienen más importancia en el texto que analizamos. Y después, a partir de los términos que más se repitan, pues, y que los que tengan significados semejantes, se sintetizan en un concepto. Es decir, muchos términos para una misma idea, pues a partir de ahí se sintetizan en un solo concepto. Y bueno, pues cuando escogemos los principales conceptos de que hay en el texto a partir de los términos que más se repiten, pues tenemos, pues esto representará las ideas básicas que defiende el autor. Después, el tercer paso es estudiar cómo se relacionan estos conceptos que hemos extraído de cara a elegir el símbolo correcto para relacionarlos entre ellos y también este estudio nos sirve para ubicar cada concepto en el mejor sitio que le corresponde en esa estructura, ¿no? Ahí a la derecha tenemos un ejemplo de estructura, que no es el del movimiento justicialista, es otro, y vemos pues esos símbolos. Vemos la doble barra, que es unión, es decir, hay una relación complementaria entre los conceptos que están así unidos, por ejemplo, solidaridad y progreso, y tenemos la flecha que indica una relación de antagonismo, una relación negativa según la concepción del autor. Por tanto, la frontera es contrario a la nación, la jerarquía a la fraternidad, eso es lo que nos indica los símbolos, ¿no? Y aunque dos conceptos estén en extremos opuestos de la estructura, pues podemos saber qué relación tienen entre ellos, aunque no lo cite directamente el texto, con la ley de la composición, ¿no?, que es la misma ley de las matemáticas, del más y el menos. Es decir, doble barra y doble barra resultan doble barra, es decir, de fraternidad hasta progreso, pasando en medio por propiedad, pues doble barra, relación de complementariedad, doble barra y flecha resultan flecha, antagonismo, y viceversa, flecha y doble barra resulta en flecha, y flecha resulta en, en doble barra. Eh, bueno, una vez que conocemos cuál es nuestro marco de referencia, vamos a exponer nuestro objetivo. Nuestro objetivo es formular la estructura ideológica del justicialismo. Y este objetivo principal tiene unos objetivos secundarios. El primero es traer los conceptos más relevantes del texto. Eso forma parte además del método, de ese texto, de las 20 verdades del peronismo. El segundo objetivo es señalar si las relaciones entre los conceptos más importantes del texto son de complementariedad o de antagonismo. Y por último, interpretar el significado de los conceptos y las relaciones que mantienen entre ellos con la vista puesta en definir y en encuadrar ideológicamente al justicialismo, ¿no?, a esa ideología del movimiento que encabezó Perón. Estos son los resultados de nuestra investigación. Esta es
la estructura que siguiendo ese método nosotros hemos formulado y ahora vamos a pasar a explicarla un poco, ¿no? Pues el concepto más importante de la estructura de ese texto, las 20 verdades peronistas, sin duda el de patria, seguido por los de pueblo, justicia, social y trabajo. Los conceptos de hombre, movimiento, unidad y libertad son otros valores ideológicos relevantes, otros conceptos importantes que hay en el texto y que hemos extraído la estructura, que además guardan una relación de complementariedad con los anteriores que hemos mencionado. Y por último, división, privilegio, oligarquía, círculo y caudillo, pues son conceptos también importantes en la estructura, pero que se oponen a todos los anteriores, ¿no? Digamos que serían los negativos desde la visión de justicia. En la discusión que sobre todo desarrollaríamos en el artículo, nos hemos planteado sobre todo tres preguntas o tres debates para conducir esta discusión que se puede enriquecer mucho eh, dialogando con todos ustedes. Y lo primero es por qué se llama justicialismo, si tiene sentido esa denominación, cómo calificar el discurso del movimiento justicialista, expresado en este texto, en este caso, cómo podríamos calificarlo, definirlo, y por último, en qué tendencia o en qué ideología podríamos encuadrar el movimiento justicialista. Esto siempre ha sido un debate candente porque desde el punto de vista de la historia, de la ciencia política o simplemente del análisis en general, se ha debatido mucho si el peronismo es de izquierda o de derecha, ¿no? Peronismo, sobre todo de Perón, porque a partir del peronismo de Perón, pues hay distintas corrientes que sí son más fácilmente clasificables entre izquierda y derecha. Bueno, las conclusiones que nosotros hemos extraído, tenemos eh, dos ideas que nos van a dar una y a partir de esa sacamos otra que es la conclusión definitiva de la investigación. Bien, la nación y el pueblo argentino son los principales ejes discursivos eh, del movimiento justicialista, según el texto que hemos analizado, y tienen su principal adversario, por lo menos uno de ellos, en la oligarquía. También tenemos que tener en cuenta que el adjetivo social, eh, nosotros hemos elevado al concepto aquí, pues impregna todo el texto, calificando a sustantivos como auxilio, economía, justicia eh, en el texto, ¿no? La palabra justicia, el concepto justicia, perdón, también está omnipresente en el texto y por tanto pues tiene mucho sentido que se llame movimiento justicialista o a la ideología justicialismo porque el concepto de justicia está, como digo, omnipresente. Y también social, no solo unido, justicia social, sino que social también define a otros conceptos como auxilio o economía. De estas dos ideas, pues tenemos una primera conclusión, que es que las 20 verdades peronistas se presenta un discurso nacionalista, populista, social y emocional. Lo emocional no lo hemos dicho en las dos ideas anteriores, pero podemos asegurarlo, ¿no? En el análisis que hay muchos conceptos de sentimientos, ¿no? Amor, felicidad y algunos más. Y esta conclusión nos lleva a la definitiva y más importante, que bueno, ha sido teorizado por algunos investigadores, pero que nosotros hemos querido pues, revalidarla o ponerla en tela de juicio, averiguar si verdaderamente es así a través de un análisis concreto de un texto. Y esta conclusión es que la idea justicialista, la ideología justicialista, perdón, y el discurso, por ende, del movimiento justicialista, podría definirse como nacional popular. Bien, pues aquí les dejo las principales referencias bibliográficas que he utilizado para esta ponencia y sin más, les doy las gracias por su atención y les dejo mis datos de contacto por si quieren continuar el debate, por supuesto, en este congreso, en el foro que haya abierto en el simposio, pero para intercambiar material, para lo que quieran, pues pongo a su disposición esto.